Vale, entonces estábamos contando que habíamos visto las condiciones que tenía que cumplir un método de RUG-ejecuta explícito de R etapas para que fuera de orden 2. La primera, la suma de los C sub k tiene que ser 1, que habíamos dicho que es como un promedio de las funciones f, tendríamos x más 1 menos x partido de h, que sería una aproximación de la derivada x', y luego la f, igual a f a la derecha, y esto es como va C1, F1, C2, F2, F mayúsculas, y cada una de esas Fs mayúsculas son evaluaciones de F. Entonces esto nos daría un promedio de las evaluaciones de F que tiene que sumar 1, evidentemente. Serían los pesos que se darían a cada una de las evaluaciones de F. Y luego, para orden 2, me quedan estas dos otras condiciones. Que la suma de los C sub k por B sub k tiene que ser 1 medio, y que la suma de los C sub k por la suma de los elementos de la fila K tiene que ser también 1 medio. ¿Vale? Y se empiezan 2 porque la primera es un 0, no hay fila. ¿Vale? Entonces, aquí tengo 3 ecuaciones y un montón de parámetros, con lo cual en principio hay muchas soluciones, bueno, muchas, infinitas, de hecho, ¿vale? Para cada conjunto, porque claro, son familias de métodos. Para cada etapa habrá distintos métodos. Ahora vamos a ver los distintos casos. Vamos a coger con 2 etapas y a ver qué ocurre. ¿Vale? Una cosa, como hay muchas soluciones, normalmente se hace la siguiente simplificación, que reduce un poco las soluciones, y aún así te quedan infinitas. Pero bueno, dado que este término de aquí va con el F1, F1 sería igual a F de T más H B1, este sería este B1, coma, sí, y nada más, porque aquí hay un 0, no tengo que, este sería el primer F1. Entonces uno dice, bueno, parece que si voy a hacer un promedio de evaluaciones de F, parece razonable que una de las que esté sea F de T y coma XY. Me suele aparecer, ¿no? Entonces, bueno, pues puestos a elegir, digo, bueno, pues no voy a meterle a este ni a nada. Esto cuando estoy haciendo las iteraciones, la T es TI y la SI es XY. ¿Vale? Entonces, uno dice, bueno, vamos a suponer que este está en la familia, están casi todos, de hecho, y entonces, esto quiere decir que B1 es C. Entonces, dice, bueno, vamos a... Se suele hacer, se suele, no tiene por qué, yo no tengo por qué hacer esto. Pero bueno, lo habitual es que B1 sea 0, y fijaos que aquí me queda entonces C sub k por algo igual a 1 medio. C sub k por algo igual a 1 medio. Bueno, pues entonces voy a poner también que B sub k sea igual a la suma de los A, K, J. J igual 1 hasta K menos 1, como antes. Haciendo esa suposición, o sea, eligiendo parámetros que cumplan eso, todo se reduce ahora a 2 ecuaciones nada más, que son estas dos. ¿Vale? Sí hago esta suposición. ¿Vale? Esto sería como una familia más reducida de toda la familia de soluciones que habría. ¿Vale? Bueno, vamos a deducir los métodos cuando tenemos R igual a 2, 2 etapas. ¿Vale? Bueno, lo primero, si tenemos una etapa, vamos a intentar una etapa orden 2. Tendríamos que tener que C1 fuera 1 y que desde K igual a 2, que no hay, que esto sería 0, que 0 fuera igual al medio. No puedo. No puede ser. Luego no hay métodos de RUG-ejecuta de una etapa y orden 2. ¿Vale? Entonces, bueno, ya, es que has elegido algo muy pequeño. Bien, vamos a darle un poquito más a parámetros. Había más ecuaciones que parámetros, básicamente. ¿No? Vamos a hacer de nuevo la primera. 2 etapas y orden 2. 2 etapas más orden 2. Entonces vamos a deducir que tienen que cumplir los parámetros para que se verifique esto.
Entonces, ¿qué quiere decir que tengamos dos etapas y orden 2? Pues que x y más 1, entonces, va a ser igual, como siempre, a x y más h por phi sub f de t sub i, x y, h, donde, ahora defino quién es este, phi sub f, voy a poner en variables arbitrarias, t si h, de t si h es igual a c sub 1 por el f1 mayúscula más c sub 2 por el f2 mayúscula. ¿Vale? Si queréis voy a poner aquí, tengo dos etapas, entonces voy a tener esto, para que nos vayamos centrando. Tengo el b sub 1, vamos a mantener b sub 1, vamos a hacerlo sin hacer la suposición esta de entrada. B sub 1, b sub 2, c sub 1, c sub 2, 0, 0, 0, a2, 1. O tengo 1, 2, 3, 4, 5 parámetros. 1, 2, he borrado, pero vamos a mantener 3. Luego digo, bueno, esto tiene pinta de que hay infinitas soluciones y 2 grados de libertad. Vale, es lo que uno espera más o menos. Pero bueno, si esto fuera un sistema algebraico, lineal y todo fuera bien, me saldría así. Un poco para tener la idea de a qué uno puede aspirar más o menos en condiciones normales. Entonces, ¿esta qué es? Pues es C1 por F1 más C2 por F2. C1 por F1, pero F1 es F de lo que había abordado antes. T más HB1, sí. No tengo que poner más porque aquí hay 0, 0. Más C sub 2 por F de T más HB2 más HB2, sí, más, y ahora ya sí, aquí tengo un coeficiente, A21. Entonces pongo más H por A21, y ahora por F1, pero F1 es esto. Recuerdo que esto es F1, pero tengo que poner aquí, que es FT más HB1, sí. Cierro y no sé cuántas veces tengo que cerrar. No, está bien ya. ¿Vale? Me parece que está bien. Si falta alguna coma, algún H o algún paréntesis, me lo decís. Esto es F2. F mayúscula 2. ¿Vale? Muy bien. Y ahora pues voy a poner las condiciones, las tres ecuaciones que tenía aquí. T sub 1 más T sub 2 tiene que ser igual a 1. La suma de C sub k por B sub k tiene que ser igual a 1 medio. C sub 1, B sub 1 más C sub 2, B sub 2 tiene que ser igual a 1 medio. Y C sub 2 por la suma, el C sub 1 es con k igual a 1, tiene que ser a partir de k igual a 2 y no hay más. Y solo hay uno, que es el A sub 2, 1. C sub 2 por A sub 2, 1 tiene que ser igual a 1 medio. Ya está, este es el sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas que estoy seguro que sabéis resolver perfectamente y obtener como solución que, bueno, aquí uno elige un parámetro alfa para uno de los dos y el otro será 1 menos alfa. Entonces, para que quede bonito o más bonito, queda, y además C sub 2 igual a alfa, C sub 1 igual a 1 menos alfa, evidentemente. ¿Vale? Entonces, tengo C sub 2 es igual a alfa. Ponerle alfa es porque aquí hay un C sub 2, no un C sub 1, entonces, para que quede más simple. Y ahora me queda que beta B1 es igual a beta. Un momento. Sí, entonces, 1 grado de libertad, 2 grados de libertad, espero que no me salga ninguno más. B2 igual a 1 menos 2 por 1 menos alfa por beta partido de 2 alfa y A21 igual a 1 partido de 2 alfa. ¿Vale? Y esta solución es válida, yo puedo elegir alfa y beta los que quiera con una salvedad, alfa no puede ser 0. ¿Vale? Esto, para todo alfa, perteneciente a R menos el 0, y para todo beta perteneciente a R. Bueno, me ha salido un poco lo que decíamos antes, ¿no? Tengo infinitas soluciones, por supuesto, una para cada alfa y beta y tengo 2 grados de libertad. Un poco lo que cabía esperar.
Bueno, podemos hacer esta simplificación. Si hacemos esta simplificación, al final lo que estoy haciendo es eliminar un parámetro. Elimino una ecuación y elimino un grado de libertad. Pues eso lo hago, lo voy a poner aquí. 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 Sí. Si hago estrella, si utilizo esa simplificación, estrella implica que B1 es igual a 0, pero B1 igual a 0 es que beta es igual a 0. Entonces tengo que B1 es igual a beta igual a 0. Pero entonces ahora me vengo aquí y tengo que B2 es igual a 1 partido 2 alfa. Y A sub 2, 1 también es 1 partido por 2 alfa. Entonces me queda B2 igual a sub 2, 1 igual a 1 partido por 2 alfa. Con lo cual el método queda C sub 1 es 1 menos alfa, ya hemos dicho. 1 menos alfa. C sub 2 es igual a alfa. B1 es igual a 0. B1 es igual a 0. Y B2 es igual a A2, 1. Perdón, a 1 partido 2 alfa. Perdón. Al igual que A2, 1. Entonces me queda aquí. Pues H partido de 2 alfa, coma, H partido de 2 alfa, y aquí T. Y esto, claro, para todo esto, para todo alfa perteneciente a R, salvo el 0, porque no puedo dividir por 0. ¿Vale? Fácil. Ya tengo toda la familia de métodos de Runge-Kutta explícitos de 2 etapas y orden 2. Son todos estos los que me venían dados por estos parámetros, y si hago la reducción esta, o la simplificación esta, me quedan todos estos que hay aquí. ¿Vale? Hay algunos casos famosetes, vamos a ponerlos para algunos alfas concretos, entonces los voy a escribir aquí. Algunos ejemplos más o menos conocidos. Ejemplos. Bien. Ejemplos. El primero es alfa igual a 1, es el método de Euler modificado. En el cual tengo alfa igual a 1, vale, pues si alfa es igual a 1, me queda que estos dos son 1 partido por 2 alfa, y esta desaparece y me queda solo este de aquí, con lo cual básicamente tengo xy más 1 es igual a xy más h por alfa 1 por f de t más h, el t sub i más h, perdón. Ahora recordar que cuando estoy en el método, escribiendo el método, ahora ya pongo en lugar de t sub i, en lugar de xi, xi, ¿vale? T sub i más h es t sub i más 1. Entonces, no, perdón, un momento. T sub i más, ¿qué estoy haciendo aquí? Un momento, más h medios. T sub i más h medios. T sub i más h medios, coma, xy más h medios por f. Xy más h medios por f y t sub i xy. ¿Vale? Este sería el método L modificado, que si le ponéis el tablero de Butcher me da 0, 1, 0, un medio, 0, 0, 0, un medio. Una cuestión interesante.
Ya lo había comentado antes, pero vuelvo a insistir en ello. Estamos en un método de run-ejecuta de 2 etapas. Y en todos ellos tengo que hacer, como mucho, 2 evaluaciones de la función f. Si yo llego aquí, primero haría f1, lo cargaría en mi programa de MATLAB, en este caso, como f1, ya tengo cargado f de t, ¿no? Y aquí hago f1, no vuelvo a evaluar la función, porque ya la he evaluado antes y me la guardo. Si cuento evaluaciones, tengo una evaluación y otra evaluación de f. Hago 2 evaluaciones de f, ¿vale? Ahora vuelvo sobre esto. El caso segundo que voy a poner es con alfa igual a 3/4. Alfa igual a 3/4. Método de ¿cómo sería esto? Xy más 1 igual a xy más h cuartos, voy a sacar factor común, por f ti, xy, más 3f, sería el 3/4, fijaos que me suma 1/4 más 3/4, me suman 1/4, por f de ti más 2h tercios, xy más 2h tercios de la f1, que hemos dicho que era f de ti, xy. Bien, el tablero sería 0, 0, 2 tercios, 0, 0, 2 tercios, 1/4, 3/4. Y uno más. El método, bueno, voy a poner aquí alfa igual a 1/2, que es el método de Euler mejorado. Este es el modificado y este es el mejorado, ¿vale? Y este se escribe como xy más 1 igual a xy más h medios por f de ti xy más f de ti más h, ti más 1, t más h es ti más 1, xy más h f de ti xy. Voy a pararme un momento en este. No copio el tablero de Butcher, lo sacáis vosotros, es muy fácil, ¿vale? Voy a pararme un momento en este. Un segundo, tampoco mucho. Este es el de Euler mejorado. Si recordáis, el de Euler era, quito esta parte, el de Euler explícito era, quito esa parte y me quedo aquí con un h. Xy más 1 igual a xy más h por f. Andrés. Que pone en el de 3/4, en la fórmula, puedes ver ¿Sí? el más 3. Más 3. Esto es que he puesto 2 veces f, gracias Andrés. No, vale, solo más. Sí, eso es un... O sea, básicamente tengo 1/4 de f más 3/4 de f. Que son los 4/4 que suman, ¿vale? Bueno, fijaos en este de aquí. Todos estos métodos son de orden 2. Todos tienen 2 evaluaciones de la función f. Lo he dicho aquí en general, evidentemente se cumple aquí también, que son 2 evaluaciones de la función f. Cuando habíamos estudiado los métodos previos a run-ejecuta, habíamos estudiado Taylor, que se podía alcanzar todo el orden que quisierais, pero teníamos que calcular las derivadas y tal, era un coñazo. Y habíamos visto los tetamétodos. En los tetamétodos eran todos de orden 1, salvo el método del trapecio, que era de orden 2. Fijaos que este se parece mucho al método del trapecio. El método del trapecio era xy más 1 igual a xy más h medios por f de t y xy más f de t más 1 xy más 1. ¿Os acordáis? ¿Qué hace el método? Dice, xy más 1, eso es implícito. Bueno, pero voy a hacer una cosa, voy a cambiar xy más 1 por una predicción de xy más 1. Dice, pues utiliza Euler explícito, en este caso, para predecir más o menos cuánto vale xy más 1. ¿Os dais cuenta que esto es Euler explícito? O sea que no es el método del trapecio, pero casi. De hecho, esto es
un ejemplo de métodos de predicción-corrección que vamos a ver más adelante, en el que uno tiene un método implícito, pero no quiere hacer implícito, entonces predice de alguna manera la parte implícita para que se le quede explícito. Pero hay que hacerlo adecuadamente, para que todo quede en el orden que tú quieres. Entonces, simplemente deciros que esto es el que hace de x y más 1, y hay un error entre x y más 1 y este de aquí, habría un error, pero evidentemente el error se conserva siendo de h al cuadrado. Con lo cual, todos son orden h al cuadrado. Y esta es la explicación un poco de por qué se llama este mejorado. ¿Qué más cosas? Es cierto que con Taylor habíamos conseguido también sin demasiado esfuerzo orden 2, con un poco de esfuerzo, pero os recuerdo que necesitábamos, voy a borrar aquí, con Taylor, en cada paso del algoritmo, es decir, para ir calculando x y más 1, cada paso del algoritmo, necesitábamos calcular f de t y x y. Vamos a ponernos en el caso escalar, para que sea el más simple. En el caso más simple necesitábamos f de t y x y, la parcial de f con respecto a t en t sub i x y la parcial de f con respecto a psi de t sub i x y. Esto era lo que necesitábamos para llegar con el método de Taylor. Esto era el método de Taylor. Necesitábamos esto para obtener orden 2 en un problema escalar. Escalar. Si el problema no es escalar, todavía peor. Fijaos que aquí me evito, por un lado, hacer derivadas, me basta con la descripción de la función f, y además, con 2 evaluaciones de f me basta, no 3. Aquí tengo 3 evaluaciones de f o sus derivadas. Mucho mejor. Muchísimo mejor, de hecho. ¿Vale? Esa es la diferencia. Bueno, bueno, por supuesto, os he puesto ahí que B1 es 0, dentro de la simplificación que hemos utilizado para esto. No, obviamente no es necesario que sea 0. Podéis hacer otros casos, quedan raros. Voy a poner 1, para que tengáis un caso en el que no es de esa familia. Podríais hacer, por ejemplo, este en el que voy a daros simplemente el tablero de Butcher y lo escribís vosotros si queréis. 2, 0, 0, 0, 2 tercios, 0, un cuarto y 3 cuartos. Bueno, pues esto también lo cumplía. Y la phi, venga, vamos a escribir la phi. La phi f, en este caso de t phi h, sería igual a un cuarto. Lo primero que uno mira es esto, que suma 1, ¿eh? Esto que suma 1. Un cuarto de f de t más 2h, psi, más 3 cuartos de f de t psi más 2h tercios por f de t más 2h, psi. Y cierro este de aquí, pero... Vale, está bien. No se utilizan estos. Ok. Bueno, ya tenemos, como siempre, tenemos la familia de métodos de orden 2, de Runge-Kutta y 2 etapas. ¿Vale? Y vamos, bueno, no voy a hacer la deducción para no ser demasiado pesado, pero vamos a ver el resultado que sale cuando uno estudia el épsilon de H. Es decir, el máximo de los errores de la norma entre la diferencia de x de t de i y x y. Entonces, ¿os acordáis, no? Poníamos lo que cumplía x sub i más 1 igual a x sub i tal, hacíamos lo que cumplía, escribíamos lo mismo, x de t más x de t y más 1 igual a x de t de i más el error local de truncamiento, restábamos, aplicábamos el lema de acotación y nos salía una estimación para el épsilon de h. Hacéis lo mismo, es repetitivo, no lo vamos a hacer, y obtenéis lo siguiente. Borro y lo escribo. Bueno, entonces supongamos
escribiendo teorema. Supongamos F continua, una B por Rn a Rn, y Lipschitz en la segunda variable. Con constante de Lipschitz igual a L. La llamamos L, como siempre, la constante de Lipschitz en la segunda variable. Mayor que cero, obviamente. Entonces, el error global absoluto, el epsilon de h, que obtengo cuando resuelvo, bueno, si resolvemos con numéricamente, PVI, no vuelvo a escribir que es PVI, es el problema de valor inicial que siempre escribimos, con el método de Runge-Kutta estrella, el dado por la familia de esta que hemos visto que era de orden 2, ¿vale? Un momento, no equivocarme. Esto es la fórmula general, ¿eh? Fórmula general, RK explícito de 2 etapas y orden 2, el que sería el alfa en función de alfa y beta, ¿vale? Bueno, si resolvéis con todo eso, creo que no me he dejado nada en el tintero, os queda que epsilon de h es menor o igual, bueno, una expresión similar a la que hemos ido obteniendo, ¿vale? Entonces nos queda ahora, es menor o igual que e elevado a p menos a por una cierta función psi de h, por la norma del primer error, epsilon 0 de h, más e elevado a, como antes, a b menos a por psi de h, menos 1 partido por, ahora pongo aquí 1 menos alfa, más alfa, multiplicado por L, esto está aquí, por el tau barra de H. ¿Vale? Y bueno, ya continúo. Si 0 es menor que H, borro, entonces aquí puedo poner epsilon de H menor o igual que E elevado a B menos A por psi de H borro por epsilon 0 de H, es decir, una constante por epsilon 0 de H, porque ahora ya he fijado el H gorro, más, como antes aquí, donde está este término, E elevado a B menos A por psi evaluado en H gorro, menos 1 partido por esta misma cosa, 1 menos alfa más alfa, y todo ello multiplicado por L, por toda la derecha. Bueno, es lo mismo, hacer la demostración es repetir la misma estrategia que le hemos hecho anteriormente. No aporta nada nuevo, con lo cual no la hago. Por cierto, cuando alfa está entre 0 y 1, esto más esto es 1. Cuando alfa no está entre 0 y 1, esto más esto es mayor que 1. ¿Vale? Con lo cual, esto, en realidad, dividir por esto es menor o igual que dividir por 1, en todo caso. O sea, aquí puedo poner una L si quiero. Sería una peor estimación en general, pero puedo dividir por L, y aquí lo mismo. Simplemente porque eso es mayor o igual que 1. Es 1 cuando alfa está entre 0 y 1. ¿Vale? Bueno, hemos hecho métodos de Runge-Kutta de 2 etapas y hemos llegado hasta orden 2. Vamos a hacer otros métodos de Runge-Kutta
Ya no voy a hacer todo el detalle, pero por lo menos para que veáis cómo funciona esto. Llegar hasta orden 4 es el que se suele utilizar más. Sin ser método adaptativo, como método simple. ¿Vale? Entonces, si hacéis tres etapas, ¿vale? Pues podéis sacar de nuevo las condiciones. No voy a hacer toda, como antes, la obtención de las fórmulas, pero básicamente tengo ahora unos parámetros, son B1, B2, B3, C1, C2, C3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, A sub 2, 1, A sub 3, 1, A sub 3, 2. ¿Vale? Voy a escribir este para que no... Voy a escribir quién es la fila, para que quede claro en esto. Yo no la escribo más, porque ya escribirla para 4 es un mogollón. Pero la voy a escribir para este de 3 etapas, entonces me queda T sub 1 por F de T más HB1, sí, a esto es a lo que se le llama F1, ¿vale? Más T sub 2 por F de T más HB2, sí, más H2, 1 por la F1, que es esta de aquí, F de T más HB1, sí, cierro este y cierro este. Fijaos que este es F2, ¿vale? Mientras que este es F1. ¿Lo vais viendo? Nos quedaría 1 más C3 por F de T más H de 3, sí, más, ahora tengo que ir por la fila, empiezo A31 y después A32, más A31, HA31, aquí me queda un H, espera un momento, aquí me falta un H, espero que no me haya saltado alguno aquí, HA31 por F1, que es F de T más HB1, sí, esto es F1, más HA32 por el F sub 2, que es este de aquí, me da mucho difícil, pero bueno, T más HB2, sí, más HA21, F1, F de T más HB1, sí. Este es F2 y esto es F3. Como veis, se va cada vez haciendo más grande, más grande, más grande. ¿Vale? Bien, ahora uno dice, bueno, quiero orden 1, orden 2, etc. Entonces, tenéis las siguientes ecuaciones que os quedarían, si hicierais la deducción. Bueno, esto. Claro, ahora tengo más parámetros. Luego voy a poder resolver más ecuaciones, voy a tener hasta orden 3. Ahora, con R etapas voy a ir hasta orden 3. Y para llegar a orden 3, hago lo siguiente. Tengo todos estos coeficientes, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parámetros a determinar. Voy a suponer esto ya de entrada, para no complicarme la vida, porque es que hay un montón de soluciones, entonces no nos compliquemos la vida. Hacemos la hipótesis de que las B son las sumas de las filas, entonces me quedaría B sub 1 igual a 0, obviamente, B sub 2 igual a 2, 1, esta hipótesis que habíamos dicho antes, y B sub 3 igual a A3, 1 más A3, 2. Esto no es que sea necesario, es una hipótesis que estamos haciendo para simplificar y tiene sentido, ¿vale? Y ahora, en ese caso, para que fuera de orden 3, me quedaría, por supuesto, que los pesos C sumen 1,
¿vale? Esto es como antes. Por supuesto, necesito orden 2, entonces necesito las ecuaciones de antes. Entonces, C sub 2, B sub 2 más B sub 3, B sub 3 tiene que ser igual a 1 medio. B sub 1 no lo pongo porque B sub 1 es 0. Y luego me queda aparte estas dos. C2 de 2 al cuadrado más C3 de 3 al cuadrado igual a 1 medio, y C3 de 2 a 3, 2 igual a 1 sexto. Estas serían las condiciones que necesitaría. ¿Vale? No puedo llegar a orden 4. Si hacéis eso, hay muchas soluciones, no voy a escribir ninguna fórmula general, pero por ejemplo, una solución es este tablero de Butcher. Es 0, 0, 0. Este sería RU ejecuta de 3 etapas más orden 3. El 0, 0, 0, 1 medio, 0, 0, 0, 3 cuartos, 0, 2 novenos, 1 tercio, 4 novenos, 0, 1 medio, 3 cuartos. Y así podemos seguir. La de 4, hay uno que es estándar, hay muchos de orden 4 también, ¿eh? Ahora con 4 etapas podéis llegar hasta orden 4. Y hay un montón de métodos de orden 4. Hay uno que se le suele llamar el método RU ejecuta de orden 4, que os lo voy a escribir aquí, sería el habitual. Ya no escribo las ecuaciones ni nada porque no aporta nada. ¿Vale? Este sería el habitual, el tablero de Butcher. Esto es para 4 etapas más orden 4. Entonces tendría 1 sexto, 1 tercio, 1 tercio, 1 sexto, 0, 1, 2, 3, 4, 1 medio, 1 medio, y 1, y aquí tengo 1 medio, 0, 0, 0, 0, 1 medio, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Ese es el de RU ejecuta de orden 4 típico. Dime. Es que ahí, el tablero de Butcher ha puesto 1 tercio abajo y en las audiciones de las Cs y las Bs han puesto 1 medio, la tercera. Lo de C2 más B2 al cuadrado. C2 B2 al cuadrado más C3 B3 al cuadrado igual a 1 medio. 1 medio igual a 1 medio y luego hayas puesto 1 tercio. ¿Dónde he puesto 1 tercio? O sea, es que 1 tercio ahí en la tercera. ¿Dónde está? Esa, 1 tercio. Sí, perdón. Efectivamente. 1 tercio. Bueno, así podríais seguir. ¿Qué ocurre? Pues que ocurre es lo siguiente. Voy a poner aquí esta tabla que va a ser significativa. Número de etapas, orden máximo. Estamos hablando de RU ejecuta, ¿eh? RU ejecuta, explícito, orden máximo. Y bueno, si tengo una etapa, el orden máximo es 1. Si tengo 2 etapas, el orden máximo hemos dicho que era 2. Si tengo 3 etapas, el orden máximo hemos visto que llegábamos a 3. 4 etapas, confiad en mí en que tiene orden 4. 5 etapas, el orden es 4. Aquí se atasca. O sea que no se va subiendo de forma progresiva. No, se va subiendo, pero que no es uno, no es equivalente. ¿Vale? Entonces, voy a hacer 6, 7 y 8 y 9. Entonces, este es, para el 6 es un 5, para el 7 es un 6, para el 8 es otra vez un 6 y un 7. ¿Vale? Con lo cual, no se suele hacer un ejecuta mayor que 4. Pues se suele hacer hasta
Runge 4 es lo que se suele utilizar más. Este es el que más se suele utilizar cuando se quieren hacer métodos a paso continuo, no a paso que pueda variar. Se suele llegar hasta Runge 4. ¿Vale? Bueno, yo creo que con esto terminamos Runge la teoría y mañana empezamos con los métodos multipaso. ¿Alguna pregunta? Fantástico. Nos vemos mañana. Hasta luego.